Hola hermanos, el día de hoy 30 de agosto del 2023 es miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. Debo comenzar disculpándome, ayer dije que era 29 de octubre, se nota que estaba más dormido que despierto. Algunos incluso me lo hicieron notar en el sentido de que la publicación salió bastante tarde. Yo trato de que salga a una hora un poco tempranona, pero ayer sí, olvídense, fue imposible ponerme a trabajar, estaba en otro montón de cosas, ¿no? Pero pues lamentablemente no pude hacer la publicación, ya la hice un poquito tarde, ya salió pues la publicación tardía, llamémosle así. Bueno, ya saben, ¿no? Hoy tenemos el problema de que hoy es día de Santa Rosa de Lima, según el Vetus Ordo, según el antiguo calendario litúrgico, porque era el día más cerca, ella muere un 24 de agosto, y el día más cerca libre era el 30 de agosto. Pero cuando después de la reforma litúrgica de 1969 se reformó el calendario, el día 23 quedó libre, entonces por eso se pasó para el 23. Yo he hablado de ella el 23. No tendría ningún problema de volver a hablar de pues Santa Rosa de Lima el día de hoy, pero de Isabel, pero tenemos que entrarle a otro santo, que en este caso es un beato. El beato, fíjense ustedes, Alfredo Ildefonso Schuster, realmente fue bautizado como Alfredo Luis, Alfredo Ludovico. Ya era hijo de un alemán que trabajaba, que se llamaba Johann, que trabajaba en el Vaticano, trabajaba como parte de la corte pontificia, digámoslo así. Y su mamá también era de origen alemán, nada más que, vamos, del norte de Italia, de la zona del Trento, y se llamaba María Ana. Bueno, el muchachito, fíjense, fue monaguillo ahí en las capillas cercanas al Vaticano, creció pues en ese ambiente netamente palaciego, en el sentido, y nace en una época complicada, no nace en 1880, un 18 de enero, ahí en el Vaticano, en Roma, y bueno, ahí hay que aclarar, nace en Roma, porque ya el Vaticano estamos en otra situación. Acuérdense que ya desde 1870 se proclama la República, que luego va a ser el reino, pero igual, entonces se viven momentos muy tensos. Él estudia ahí con los benedictinos, fíjense, va a estudiar en San Pablo Fuori Lemur, en San Pablo Extramuros, y se enamora de esta vida benedictina y de hecho terminará pues pasando a vivir ahí como benedictino, llegar a ser maestro de novicios, a ser prior ahí y hasta llegar a ser abad del monasterio que está en San Pablo Fuori Lemura. Es ordenado sacerdote en 1904, estudia, tiene un amor profundísimo por la Sagrada Liturgia, por la historia, también era muy aficionado a la historia, y bueno, se gradúa de teólogo, como les digo, es ordenado sacerdote, y se le van dando un montón de cargos poco a poco. Él incluso pasa a ser visitador apostólico de toda la parte del norte de Italia, de la Liguria, de Lombardía, en fin. Y también se le nombra como maestro en distintos seminarios, de la formación del Colegio de Oriente, ¿no? De los que venían de Oriente a estudiar a Roma. Y bueno, en 1929, fíjense ustedes, bien interesante, cuando se firman los pactos lateranenses, o sea, el concordato entre la Santa Sede y el fascismo, porque era Mussolini en ese momento, el primero en ser nombrado arzobispo en Milán será él, y entonces él pasa a ser arzobispo en Milán en 1929, perdón, ya ven que ando yo medio perdido todavía, en 1929, y entonces es el primero en jurar. Fíjense, porque eso estaba parte del concordato para lograr la paz de alguna manera, que tenía que jurar fidelidad al rey, en ese caso a Víctor Manuel III. Y entonces pues lo hace y va a Milán y hace un trabajo extraordinario siguiendo los pasos de San Carlos Borromeo, el gran santo esto junto con San Ambrosio también, ¿no? De los grandes santos milanenses. Y entonces, olvídense, de un trabajo recorrió una diócesis muy grande. Milán, aunque no nos guste, es la segunda diócesis en importancia del mundo, por todo. Y entonces, ya les digo, le tocó durísimo, una época complicada, participa en el cónclave que elige a Pío XII, y luego aquí empieza el problema. Empieza, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial. Él hizo de todo por salvar a los disidentes de los nazis. Se le ha acusado de haber estado
en contubernio con alguno de los gobernadores nazis que se pusieron en Italia, pero realmente era por salvar gente. Si hacemos el análisis completo del asunto, sí, había cartas entre ellos, discúlpenme. O sea, yo también he escrito documentos contestándole a algunas personas con las que de repente yo no congenio en lo más mínimo, pero tengo que hacerlo, de repente por la misma evangelización, ¿no? Pero él fue muy duro en contra, llamó herejía. Fíjense bien, herejía, llamó a todo aquel, al racismo imperante de la época, ¿no? Y va a ser duro, muy duro contra Mussolini, pero al mismo tiempo va a buscar en el momento en el que cae el fascismo, él sirve de mediador entre los partisanos, ¿no?, que habían estado luchando contra el régimen y Mussolini, y él incluso le busca salvar la vida a Mussolini, pero al final él decide huir y lo matan. Y entonces él fue en el lugar donde lo habían colgado, digamos, a Mussolini, él fue y bendijo los cuerpos porque dijo que delante de un cadáver, todo cadáver debía ser respetado. Ya les digo, son críticas que se vinieron en contra de él porque no estaba a favor de, si basta escuchar las homilías, olvídense, y las frases durísimas que tenía en contra del nacionalsocialismo y del fascismo. Pero bueno, y lo salvó quizás el que era hijo de un alemán. O sea, por si lo piensan, era hijo de un alemán, entonces por eso de repente de alguna forma, y además hablaba alemán, o sea, lo hablaba perfectamente. Bueno, vamos. Ya les digo, hace un trabajo extraordinario reformando los seminarios, el tema de la liturgia, el tema de la participación de los laicos, el tema de la participación de los laicos en la vida de la iglesia. Él estaba muy, muy a favor de todo lo que implicara que los laicos tomaran un rol más preponderante. Y fíjense ustedes que va a morir en 1954, de hecho muere un 31 de agosto, volvemos a la misma historia, hay que pasarlo al 30 porque el 31 ya está ocupado, vamos a hablar de eso. ¿Y quién hizo los funerales? Oh, una cosa, murió en el, ¿cómo se llama?, en el lugar donde estaba el seminario que él había fundado, en Benegono Inferiore, y el traslado a la Catedral de Milán dicen que fue aquello apoteósico. Cantidades y cantidades de gentes que pasaron por ahí bellamente, ¿no? Bellamente. Y bueno, pues ya les digo, va a celebrar, el funeral un tal cardenal que se llamaba Angelo Roncalli. Ya saben ustedes, Angelo Roncalli, pues nada menos y nada más que el futuro Juan XXIII. Bueno, ya sabemos que el que lo va a sustituir como como obispo en Milán va a ser un tal, Giovanni Battista Maria Montini. El Papa Pablo VI. Él va a estar ahí, lo va a pasar para allá Pío XII a la muerte de... él se pone, fíjense, él se llamaba Alfredo Ludovico, pero les digo que se puso Alfredo Ildefonso precisamente por salir de Ildefonso. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Seguimos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 13. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes los creyentes. Saben perfectamente que tratamos con cada uno de ustedes personalmente, como un padre con sus hijos, animándolos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que les ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sigue Pablo en este tono un poco, yo no sé si llamarle reivindicativo, pero fíjense que es interesante, ¿no?, que desde el inicio de la primera carta escrita por él, que tenemos nosotros conocimiento, insista Pablo en esto de que su manera de proceder era no serle gravoso a nadie, no ser una carga para nadie, a trabajar con sus manos. Ya sabemos que Pablo era talabartero, no era curtidor de pieles, hacía tiendas de campaña. Entonces Pablo dice, yo no le he sido gravoso a nadie, he vivido de una manera, y él dice, recta, irreprochable delante de ustedes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque, es decir, lo va a decir precisamente el beato, yo no sé por qué siempre me confundo al decir que es un santo, pero no es todavía santo, ojalá llegue a ser santo, el beato Alfredo Ildefonso Schuster. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que de las últimas palabras que le dijo a sus seminaristas, casi dejándolo como testamento, él les decía que la gente parece que ya no está tan convencida de nuestra predicación. Eso sí, siguen creyendo en la santidad.
Y esto es importante. Yo puedo pasarme aquí todo el tiempo predicándoles a ustedes y hablándoles bien bonito y todo lo que ustedes quieran, digo yo, y no sirve de nada. No sirve, perdón, soy fuerte, pero no sirve de nada, y más cuando leamos el Evangelio, no sirve de nada si eso no va acompañado de una vida santa. La gente sí, decía Schuster, se inclina frente a la santidad, pero no ante los discursos. Buena meditación para nosotros los predicadores, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema. Dice Pablo, los trató personalmente. Qué bello esto, ¿no? Un pastor que conoce a su rebaño. Qué difícil es cuando tenemos parroquias inmensas, ¿no? Pero hacer el esfuerzo. Conocer a la gente, tratarla personalmente por su nombre. Yo acostumbro a cambiarle los nombres a la gente y aquí se ríen conmigo porque yo le ando poniendo otros nombres, sé los nombres, pero les cambio los nombres y ando bromeando con eso, pero es parte de es la cercanía, pero también con energía, dice Pablo. Porque, y gracias a Dios que recibieron la palabra que les predicamos, no como palabra de hombre, sino como lo que en verdad es, palabra de Dios. Miren, esto es importantísimo. Lo que nosotros predicamos no es a nosotros mismos, ni una palabra producto de nuestra elucubración o de nuestra memoria o de saber de qué. No, es la palabra de Dios. Y en eso se legitima el ministerio, el Evangelio. Terminamos los ayes. Ayer no hemos leído porque era la fiesta del martirio, la memoria del martirio de San Juan Bautista. Entonces por eso no hemos leído los otros ayes. Son 7, leímos 3 el lunes, ayer eran 2 pero no se leyeron y hoy son los otros 2, los últimos. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra suya que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuertísimo el Señor, ¿no? Pero digo yo, ¿hablamos de los fariseos o hablamos de nosotros? Estos sepulcros blanqueados, encalados, dice esta traducción española, pero es lo mismo, ¿no? El blanquea. ¿Por qué se ponían de blanco los sepulcros? Por 2 razones. Primero, para indicar dónde estaban y para que así la gente no los tocara, ¿no? Porque si usted tocaba un sepulcro, toca un muerto, usted se vuelve impuro. Entonces era una manera clara de... Ustedes saben que los judíos, por ejemplo, por tradición, ellos no colocan flores en las tumbas. Lo que ellos ponen es una piedrita blanca. O una piedra, pues, pero generalmente eso es una piedra. Van colocando ahí como dando a entender que se va edificando. Entonces se reconocen de largo los sepulcros. Y ya les digo, y se encalan, se blanquean como un indicativo también. Ahora, llaman la atención, pues por fuera así, pero por dentro, podredumbre. No somos iguales. Perdón, hablo de mí. No soy igual. Yo creo que sí. Y lo admito. Hay muchísimo en mi vida que no es más que apariencia. Y realmente me falta mucho por convertirme. Claro, lo intento, trato todos los días, aunque a algunos no les parezca, pero yo sí trato de convertirme y trato de vivir, pero cuesta, Y cuesta. Y superar el qué dirán, la opinión de los otros. Miren, si yo me pongo a prestarle atención a la opinión de los demás sobre mí, me voy a amargar la vida, oigan, terriblemente, porque siempre hay gente que se dedica falsamente a decir cosas que pero ni en mis peores momentos se me cruce por la cabeza, pero no importa. Y cualquier supuesto lo vuelven una verdad. Les pasa a ustedes, me pasa a mí. Pero no podemos vivir de la opinión de los otros, ¿no? A nosotros lo que nos tiene que interesar siempre es actuar según Dios. Y por eso... cuidadito con esas comparaciones. A mí me encanta eso, porque como historiador tengo que decírselos, es bien facilito. Hacer juicios del pasado, los errores del pasado. Nosotros no los vamos a repetir. Es bien interesante, sobre todo en los gobiernos. Eso ocurre mucho. Nosotros no estamos repitiéndole. Nuestra manera de proceder no es distinta. ¿Y están haciendo lo mismo? Pero es distinta. ¿Por qué? Porque es otro color la bandera, pero eso es todo. Y actúan de la misma forma. Y siempre juzgan a los otros. Siempre actúan de esa manera. Miren, el que no es capaz de reconocer sus errores presentes, aprender del pasado, pero cambiando, es escriba y fariseo hipócrita. Les invito a hacer oración. Nos jactamos de una ética personal intachable. Nos consideramos justos, pero algo falla.
pues no acabamos de estar satisfechos y buscamos justificarnos ante los demás, ante ti, Señor, y ante nosotros mismos. Ya no subimos al templo a orar, ni creemos en el destino, ni tememos tu brazo extendido, y pasamos de los oráculos eclesiásticos. Pero aunque a veces busquemos el silencio, la serenidad, la paz, la interioridad, no nos atrevemos a entrar en nosotros mismos, ni a cruzarnos con los demás siendo compañeros de camino. Buscamos, como siempre, los primeros puestos, triunfo y éxito en lo nuestro, estar en el centro, tener todo bien sujeto, no perder lo ya adquirido y disponer de una respuesta que justifique nuestro estatus. Pero no encontramos lo que necesitamos y nos rebelamos. Nuestra súplica, aunque exprese verdad, sigue siendo una farsa. La farsa del que se esconde al exponerse, pues busca lucirse y oculta su debilidad. De nada sirve renovar gestos, palabra y piel si nuestro corazón se resiste y se queda al margen. Tú nos quieres como somos, débiles y pecadores, antes que fariseos arrogantes. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Alfredo Ildefonso Schuster, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.